No me sale de los cojones. Esta tía no tiene ni puta idea. Ustedes me perdonarán estos exabruptos, pero creo que estas expresiones definen perfectamente al personaje sobre el que vienen a hablar aquí estos dos invitados en el plató de Periodista Digital, Javier Castro Villacañas y Luis Suárez. Ambos autores han indagado a fondo en la biografía del expresidente de Caja Madrid, y el resultado es el que ustedes ven aquí. Miguel Blesa, el lobo de Caja Madrid, un relato absolutamente aterrador. La forma en la que gestionó este caballero, por llamarlo de alguna manera, la Caja del Oso Verde, es lo más parecido a un régimen bananero, déspota, arrogante, engreído. Así fue Miguel Blesa hasta los últimos segundos de su mandato. ¿O no es verdad, Javier, Luis? Yo por contestar simplemente a la primera frase, la de no me sale de los cojones. Eso lo dice Miguel Blesa cuando alguien le sugiere, alguien de su equipo, le sugiere que contraten a una opinión externa para dar una opinión independiente sobre el valor del City National Bank de Florida, ¿no? Como se ha sabido, lo hicieron ellos, lo valoraron ellos, establecieron el precio de ellos, pero como si compran una vaca, ¿no? Tú me pides tanto, yo te doy tanto, bueno, a mitad de camino nos quedamos, ¿no? No es una forma de valorar financieramente una empresa, y menos una empresa que está en Estados Unidos y en un momento de crisis como el sector financiero en Florida en concreto, pero vamos, en el año 2008 estaba todo desplomándose, ¿no? Entonces, uno de sus colaboradores le preguntó que por qué no contrataba a un asesor externo, y la contestación es: no me sale de los cojones. Que yo creo que resume un poco la forma de actuar de este personaje, ¿no? Una actitud muy prepotente, muy soberbia, que lo hemos visto incluso ahora con los últimos juicios, ¿no? Su actitud también, cómo responde ante la justicia, no reconociendo ningún error. Su comparecencia en el Parlamento también, como que se sentía incómodo en el coche de 500.000 euros que le había comprado Caja Madrid. Con lo cual, una persona que yo creo que no tenía los pies en la tierra, y que, desgraciadamente para todos los españoles, especialmente para todos los madrileños, pues las circunstancias del destino y sobre todo de la política y de los políticos hizo que se pusiera al frente de la cuarta entidad financiera de nuestro país y que la llevara literalmente a la quiebra. Además, bueno, precisamente, un tema que ha surgido en las últimas horas, en las que, bueno, pues este señor del que hablamos, Miguel Blesa, vuelve a estar de actualidad. Un tema que, dicho sea de paso, ahora lo están dando a bombo y platillo los medios, esos 15,2 millones de euros dilapidados en unas tarjetas internas que dio Blesa pues a sus consejeros, pero que vosotros lo contáis también en el libro. Sí, nosotros lo contamos en el libro a partir de la página 89, me parece que es hasta la 95, contamos un poco el tema de las tarjetas, el tema... no solamente el tema de las tarjetas, sino cómo se distribuían las tarjetas. Es decir, al final el propio Blesa habla de sensibilidades. Es decir, al final, en función de quién fuera amigo, quién no fuera amigo, pues tenía más o tenía menos, ¿no? Pero es que además no pasaban por ningún órgano de control, ¿no? Había una comisión de remuneraciones y no pasaban por ese control. Es decir, gente que no estuviera, por ejemplo, en la comisión ejecutiva, o que no estuviera, o que estaban fuera del pacto con los políticos, con los partidos políticos o con los sindicatos, pues también recibían tarjeta, porque lo decía Blesa y porque era una forma de amarrar pues sus distintos bancos de favores, porque al final todo esto es un banco de favores, ¿no? Entonces, la forma que tenía era, pues evidentemente, dar las tarjetitas, tenerles amarrados y tal, ¿no? A mí me parece que esto que ha salido ahora demuestra un poco la mala gestión que ha llevado la justicia, la fiscalía en general, Manuel Mois en concreto, y los magistrados que han juzgado a Silva, porque esa información de las tarjetas estaban en los correos electrónicos, y sin embargo, a pesar de que, según dicen, se han leído los 8.700 correos y han revisado los 8.700 correos, el fiscal superior de Madrid pues no se ha dado cuenta que ahí se hablaba de dinero negro y de tarjetas que no se declaraban, ¿no? Es que es importante, Juan, un poco insistir en este asunto, porque claro, eran unas cantidades que cobraban estos consejeros o gente de la alta dirección de Caja Madrid, que cobraban fuera de su sueldo oficial, ¿no? Y era una cantidad que, como se ha visto en el informe, en la auditoría que ha realizado Bankia, sacaban directamente de los cajeros. Era un dinero que ellos utilizaban para su uso y disfrute particular, sin ninguna justificación. Desde para ir a la compra. Exacto. Entonces era una remuneración en efectivo que debía haber tenido su correspondiente
retención fiscal y que generaba también el correspondiente pago de impuestos. Pues de esto, la hacienda pública, o sea, todos los españoles no hemos visto ni un solo euro, y yo creo que tendrían que responder todas estas personas del cobro en negro de estas cantidades. Sí, porque además hay, perdón un minuto, Juan, hay una cosa que es, vamos a ver, el delito es delito fiscal cuando es más de 120 millones por impuesto al año, ¿no? Lo que pasa es que en este caso es reiterativo y repetitivo, ¿no? Es decir, durante 10 o 12 años están cobrando cantidades ilegales todos estos señores. Luego, al final, además, ya de no manera es, organizada, o sea, que y de una forma organizada. O sea, que es se decir, podía al hablar final, casi de banda organizada. organizada. Es decir, esto ya no es un problema de delito fiscal, no lo ha declarado. Dice, no. Esto es un problema de cómo os organizáis para desfalcar a Caja Madrid. Y es así. O sea, es así como lo vemos, ¿no? Haciendo un chiste fácil se puede decir que hicieron saltar la Bankia, nunca mejor dicho en este caso. Sí. Muy claro, muy claro. Y a costa de todos los españoles, porque hemos tenido que pagar más de 22.000 millones de euros del presupuesto público en el rescate de Bankia, que dentro de esta entidad pues estaba naturalmente los pufos de Caja Madrid. Lo que sí sigue sorprendiendo, Javier, Luis, incluso lo ponéis casi en la parte final del libro, en las conclusiones, que bueno, aquí se ha puesto el foco sobre Blesa, sobre Rato, y varios consejeros más, pero también el poder político, incluso el poder sindical también tiene gran responsabilidad, porque aquí todos prácticamente sabían lo que se estaba haciendo, y es más, en algunos casos participaban. Hablamos de nombres como Moral Santín, Rodrigo Rato, gente del UGT, gente de comisiones obreras. Es que nosotros lo contamos en el libro, incluso hay un capítulo que está específicamente dedicado al pacto con los comunistas, con comisiones obreras, con Izquierda Unida, porque claro, Caja Madrid y Miguel Blesa, que era amigo personal de José María Aznar y era un hombre colocado por el Partido Popular, pero se mantuvo todos estos años al frente de la Caja Madrileña por el apoyo de la extrema izquierda, por el apoyo de Izquierda Unida y de comisiones obreras. Entonces ahora llama mucho la atención que en muchas tertulias, en muchos programas de televisión aparezcan estos nuevos comunistas o estas personas que atacan a la casta, a la oligarquía que ha estado gobernando durante todos estos años nuestro país, y se olviden de la responsabilidad que ha tenido el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y comisiones obreras en muchas de las decisiones que se han adoptado y en el terreno financiero, en la quiebra de una entidad pública, de una banca pública que pertenecía a todos los madrileños, como era Caja Madrid. Es que además yo creo que digamos que la estructura de poder que tenían Caja Madrid con el pacto con Izquierda Unida, con comisiones obreras, al que posteriormente se sumó el PSOE y UGT, es la única caja que tenía ese pacto. Es decir, antes estábamos comentando, ¿qué estaba mejor, Bancaja o qué estaba peor, más bien, Bancaja o Caja Madrid? Pues al final, a lo mejor estaba peor Bancaja, pero también es cierto que en Bancaja la gestionaban 4 golfetes, ¿no? Pero no estaban los sindicatos metidos y no estaban los partidos, todos los partidos, ¿no? En esto sí, en esto estaban todos, es decir. Y los empresarios y también. Díaz Ferrán. Y de hecho, y Arturo Fernández. Y de hecho, que es una cosa que contamos también en el libro, se produce una reunión el 24 de marzo del 84, ¿no? En el que coincide con el funeral de Estado por las víctimas. 2004. El 2004, sí, del 11, día después del 11. Y el objetivo fundamental cuando se convoca ese consejo, antes del atentado, era echar al PSOE y a la UGT de los órganos de gobierno de Caja Madrid. ¿Qué pasa? Que como consecuencia, o no, al final ganó Rodríguez Zapatero, pues se tuvieron que echar para atrás, pero siguieron con la reunión, pero con un objetivo muy distinto. Ya no era echar al PSOE y a la UGT, ahora era sumarse al PSOE y a la UGT, pues pasará bien con el gobierno. Con el Palacio de la Moncloa, porque ya Rodríguez Zapatero había ganado las elecciones. Lo que sí es curioso es cómo este hombre, Blesa, durante prácticamente 15 años ha gobernado una caja. Se supone que además había una serie de órganos que no podía saltarse, pero sin embargo ahí él ha deshecho a su libre albedrío. No, por lo que contáis, no se levantaba pues actas de determinadas reuniones, sino simplemente al final de año, cuando había pues la Junta General de Accionistas, se hacía un informe muy genérico. Esto al final, ¿cómo se ha podido consentir?
Pues mira, era un escándalo. O sea, al final el propio Banco de España lo decía, es decir, no había comisión de auditoría, por ejemplo, lo llevaba la comisión de control. La Asamblea General y la comisión de inversiones y la comisión de control no tenían estatutos, es decir, con lo cual funcionaba pues como le viniera la gana a Blesa. Blesa estaba apoderado por el Consejo de Administración para invertir personalmente hasta 2.000 millones de euros directamente, claro, así le fueron las inversiones. Yo no encuentro a ningún presidente de banco capaz de decir ahora me voy a gastar 1.000 millones de euros en hacer una inversión, y sobre todo me parece una tremenda irresponsabilidad porque son humanos, ¿no? Bueno, pues Blesa lo tenía, y a pesar de que en las declaraciones en el juicio Silva o en las declaraciones que hizo ante el juez Silva, él siempre negaba que fuera una caja presidencialista. Lo que era una caja presidencialista está demostrado tanto por el Banco de España, tanto en los consejos. Una prueba muy clara es que cuando se aprueba la compra del Banco de Miami, lo llevan al Consejo de Administración y hay un señor, Rodríguez Ponga, que dice que bueno, que aquello que le parece un poco chapuza y tal. Bueno, no lo dice así, no, pero más o menos. Al final lo que Blesa dice es que ahí se llevan las cosas para aprobarlas sin condiciones. Es decir, como previamente lo ha llevado una comisión de inversiones que no ha podido estudiar el tema porque estaba en inglés y le habían dado la documentación el mismo día. Un viernes se tenía que aprobar un lunes, y creo que eran, si no me equivoco en la cifra, no sé si 14.000 folios. No tanto, pero bueno, eran como 2.000 folios. páginas en inglés. Exactamente. Por ejemplo, en inglés. Con una estructura muy complicada jurídicamente y tal, ¿no? Y luego además al Consejo de Administración no se lleva lo que se aprueba en un comité de dirección, que ni existe, porque en los órganos de gobierno de Caja Madrid no estaba definido el Consejo de Dirección. Eso te iba a otra cosa que estábamos comentando, y es que durante el año 2009 Blesa estuvo ilegalmente como presidente de Caja Madrid porque no tenía derecho a la renovación y tenía que haber presentado la dimisión. Haberse ido, ¿no? Como hubo una pelea entre Gallardón y Esperanza Aguirre, ¿no? Esperancita, pues no se pusieron de acuerdo entre los estatutos a aplicar y tal. Y en este caso, Juan, hay que insistir que no funcionaron los controles internos, que no existían por la manera de gestionar la caja que tenía Miguel Blesa, pero tampoco funcionaron los controles externos, ni del Banco de España, ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un asunto tan importante, por ejemplo, como el tema de las preferentes, ¿no? Y luego hay que insistir también en una idea, que es que Caja Madrid no era una empresa ni un banco propiedad de Miguel Blesa, porque aún así, digamos que sí es su negocio y se juega su dinero, sino que era una entidad que pertenecía a todos los madrileños. Y él era un responsable público y político colocado ahí por los políticos. Y entonces yo creo que ahí su responsabilidad todavía es mucho mayor desde el punto de vista de la opinión pública y también de las respuestas que tiene que dar ante los órganos parlamentarios, tanto de la Comunidad de Madrid como del Parlamento de la Nación, ¿no? Y luego yo creo que empieza a haber una tendencia. Hay mucha gente que dice, ¿no? Cuando empezó el juicio y cuando Blesa acabó en la cárcel y tal, había mucha gente que decía, hombre, aquí habrá alguna responsabilidad, a lo mejor administrativa, habrá alguna responsabilidad de gestión, pero de ahí acabar en la cárcel. Pero claro, en el mundo cada vez la gente es más responsable de las negligencias de gestión, ¿eh? Y en este caso hay claramente negligencias de gestión porque Caja Madrid ha quebrado. Por vía dolosa o no dolosa, pero ha quebrado. Y ha quebrado porque te has metido en unas inversiones que no podías soportar. Porque has tomado decisiones equivocadas. Porque te has ido al extranjero cuando no te podías ir al extranjero. Porque has colocado productos tóxicos. Por una serie de cosas. Es decir, ¿es gestión? Sí, es gestión. Pero te has equivocado y tú eres el que lo tienes que pagar. Que por cierto, aparte de todo, sacabas al mismo Javier también la cuestión de las preferentes. Blesa tampoco era muy cuidadoso a la hora de mandar cierta información, porque en todos estos correos que se han intervenido, y bueno, yo creo que refleja pues la catadura del personaje, escribe a uno de sus consejeros cuando le dan el informe sobre las preferentes que se nada más salir la venta de las preferentes, todas las que se habían colocado el primer día, y él en un correo con faltas de ortografía pone: ¡qué bárbaro! Les hemos engañado.
Y eso que dicen que les habíamos engañado, sí. ¿no? O que les habíamos engañado, porque exactamente. Yo creo que ahí hay dos matices, ¿no? Primero, Caja Madrid había perdido la primera sentencia de preferentes en el año 94 que colocaron a un particular, ¿vale? Con lo cual ya sabían que las preferentes eran un producto tóxico para un particular, y a pesar de eso se lanzaron a colocarlas. Dos, el juez Andreu lo que busca, y está bien hecho, es intentar justificar que las preferentes se hacen por un problema de solvencia, y es verdad, pero hay una secuencia que le explicamos nosotros. Es decir, ellos primero intentaron colocar Cibeles, la corporación Cibeles. Y para eso compraron el banco, compraron su casita, todo para darle volumen. Ese volumen lo metían todo en un paquetito y lo sacaban a bolsa, se llevaban 2.000 o 3.000 euros, fortalecían 1.000 millones de euros, fortalecían los recursos propios y ya estaba, ¿no? Entonces, cuando les falla la salida a bolsa, porque el mercado no se corresponde con lo que, o no permitía una salida a bolsa, y menos un tinglado parecido con sobreprecios, etcétera, lo que deciden es hacer las colocaciones de las preferentes. Y entonces es verdad que en los correos hay mucha correspondencia con el tema de los preferentes entre Blesa y Matías Amat. Pero también es cierto que hay en un acta del Consejo de Administración del 24 de abril, me parece que lo citamos nosotros, ahí se dice específicamente en un capítulo de solvencia, hace una declaración, hace una presentación Sánchez Baldó, en un capítulo denominado solvencia se propone la emisión de las preferentes por la mala situación económica y para hacer frente a las nuevas compras. Es decir, al final lo que te están diciendo es que no tienen fondos propios suficientes y que por tanto hay que hacer la emisión de preferentes. Entonces, vamos, que si Andreu quiere encontrar los problemas de solvencia, los encuentra. Sí, no, es así. Yo creo que es uno de los escándalos mayores de toda la gestión de Miguel Blesa, la comercialización salvaje de estos productos financieros tóxicos o complejos, muy complejos, que incluso hay informes que nosotros reproducimos en el libro de la Unión Europea que señala que este tipo de productos no pueden ser suscritos por una persona sin unos conocimientos, digamos, avanzados dentro de la materia financiera, porque si no, literalmente se la engaña o se la estafa, como están reconociendo muchas de las sentencias que están anulando muchas de las suscripciones de estas preferentes, porque la gente creía que compraba o suscribía una cosa y en realidad le estaban vendiendo otra. Eran clientes generalmente tradicionales de Caja Madrid, pensionistas, personas mayores, algunos que no sabían leer ni escribir y que tenían una confianza ciega pues en la persona que había administrado pues sus ahorros durante toda la vida del director de la sucursal. Y claro, en esta campaña enloquecida por obtener estas cifras para recuperar los recursos propios de la Caja, pues se hizo una comercialización salvaje, y los resultados lo estamos viendo con la ruina de muchas familias, de muchos madrileños que no han podido recuperar el 100% de su inversión. Porque al final también el Caja Madrid, que se supone que era la caja de todos los madrileños, prácticamente aquello se convirtió en la caja de Blesa y sus amigos, especialmente Fernando Martín, Martín Safadesa y sobre todo los conocidos como las GDG, o sea, es decir, Gerardo Díaz Ferrán, a la sazón presidente de todos los empresarios, y su socio Gonzalo Pascual, a los que les daba dinero a chorros a pesar de que, bueno, estaba más que acreditada la insolvencia de estos tres caballeros. Pues mira, una de las cosas que le llama la atención, precisamente el Banco de España a la gestión de Blesa, lo decimos en el libro, es el que, por ejemplo, en el buen gobierno corporativo no acumulaban los saldos que se iban dando a un grupo, es decir, en los créditos a consejeros, ¿no? Es decir, te decía, no, le he dado 22 millones a Díaz Ferrán, pero lo que no decía es cuál era la posición de riesgos del grupo Díaz Ferrán con Caja Madrid. Llegó a acumular 222 millones de euros cuando le dieron los 25 millones o 26 millones adicionales, ¿no? Ya tenía 222 millones, bueno, 198, ¿no? Y luego le dan los millones adicionales. Es un disparate lo que ha hecho la audiencia provincial de Madrid. El crédito se lo dan cuando Marsans ha salido, yo creo, estos días una sentencia. La quiebra de Marsans es dolosa y retroactiva, y el crédito de 27 millones se le dio a Marsans cuando la compañía estaba en quiebra. Entonces, por tanto, la audiencia provincial cometió un bonito disparate
cuando anuló el procedimiento del crédito a Díaz Ferrán, porque realmente tenía que haber, simplemente con haberlo congelado, haber ralentizado el procedimiento. Es decir, Marsans es quiebra fraudulenta, quiebra dolosa, Air Comet era quiebra dolosa, la mitad del crédito que se dio a Marsans fue a las cuentas de Air Comet y parte fue a las cuentas personales de Díaz Ferrán, ¿no? Es decir, es todo muy turbio. Es todo muy turbio y aquí hay un comadreo de las fuerzas vivas del país para taparlo. Sí, no, es así. Además, es sorprendente que también a un consejero, como señalaba Luis, que tenía que cumplir unas normas dentro de la ley de cajas general, pero la ley de cajas de la Comunidad Autónoma de Madrid también requería la autorización previa de la Comunidad de Madrid para esos créditos tan importantes para los consejeros de la caja. Miguel Blesa se saltaba las normas y las leyes y actuaba, pues bueno, como has dicho tú al principio de nuestra entrevista, casi por cojones, ¿no? Por una cuestión testicular de decir, aquí mando y ordeno yo y esto se hace, y entonces a mi amigo Díaz Ferrán pues le concedo esta línea de crédito a costa, digamos, de la solvencia de la caja que él presidía. Luego, aparte, vemos también dentro de esta trayectoria de Díaz Ferrán que era un personaje, bueno, un bon vivant, muy caprichoso. Desde irse a una cacería exclusiva pues a Rumanía, cuando no pues a Namibia, compra de automóviles de alta gama, un Ferrari, que incluso luego pues también parece una cuestión impositiva y también parece que el hombre pues, como venía siendo costumbre, trampeó. Es que lo estamos hablando. Él declara un Ferrari 30.000 euros, ¿no? Cuando le pregunta a su secretaria, ¿no? Para pagar el impuesto de transmisión. ¿Cuánto declaró el Ferrari? Y dice, pues pon 30.000 euros, lo cual quiere decir una de dos. O que se lo han regalado y ha puesto el precio mínimo de adquisición, o dos, que es muy listo y engaña a los compradores, o tres, lo ha comprado por 200.000 con dinero negro y entonces tiene que justificar una cantidad y dice 30, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la Fiscalía, si quiere investigar, tiene material para investigar, claramente, igual que los regalos, igual que el regalo del famoso rifle que publicó Javier en la otra crónica. Es decir, un rifle que te regalan que valía 11.000 euros, ¿no? Valía. Es decir, pues eso es, ¿eso qué es? Eso es, si no es cohecho, porque es una empresa pública, por lo menos fiscalmente tiene su precio, ¿no? Y luego incluso pues su actual pareja, que también ha cogido el buen gusto, ¿no? Por encapricharse de cosas que podríamos comprar cualquiera de nosotros que estamos aquí, como un simulador de carreras de coches, de Fórmula 1, o una de las viviendas más exclusivas en Madrid, por ejemplo, en una zona residencial. Bueno, es el modo de vida y digamos, y los excesos de una casta, de una clase privilegiada que desgraciadamente pues se hizo con el control de una caja, de Caja Madrid, que como también señalamos en el libro, es que tenía una existencia de 300 años. Había pasado y había sobrevivido a todo tipo de regímenes políticos, guerras civiles y bueno, y que cumplía su función de crédito popular y que tenía... Incluso ese espíritu un poco, digamos, benéfico, ¿no? Hombre, sí, es que era su finalidad. No repartía beneficios, no tenía accionistas y el único beneficio se tenía que ejecutar a favor de la obra social de Caja Madrid, que todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid pues conocemos pues que había bibliotecas, que había residencias de ancianos, que había becas de estudios, que había toda una serie de finalidad social de esta entidad que desgraciadamente por la gestión de Miguel Blesa y sus mariachis, ¿no? y su equipo directivo y sus consejeros de las visas y de los excesos pues llevaron a esta entidad a la quiebra. Que luego también es verdad que otra de las grandes obsesiones que tenía Miguel Blesa y bueno, a quien tenía como responsable en materia de comunicación, Juan Astorqui, a los medios de comunicación los tenían enfilados. Además tenían hecha, digamos, una especie de lista de los que influyen en más de 5 millones y pico de lectores están a favor nuestro. Los que más o menos están en 3,6, 3,5 millones, neutros. Y los de menos de 2,2 millones son los enemigos. Entre los enemigos, por ejemplo, ponían a medios como COPE y el periódico El Mundo. Yo ahí, Juan, a mí yo he sido director de comunicación durante una época en el BBV y otra época en Argentaria. Luego tenía una empresa de comunicación, llevaba comunicación en Santander, en Colombia. A mí me parece que es una forma de hacer comunicación, que en aquel momento había 3 jefes de comunicación que lo hacían
que lo hacían muy de grandes empresas, que lo hacían muy habitualmente. No te voy a decir el resto de los nombres, pero bueno. Yo creo que es una forma de entender la comunicación muy burda. Es muy burda. Es decir, tú no puedes ir con dinero por delante para tratar de vender tu verdad. O sea, tú tienes que vender tu verdad como puedas. Y si tienes que poner colorado porque no es la verdad, pues no es la verdad. Pero lo que no puedes ir es forzando a los medios de comunicación mediante señuelos para que doblen el brazo, ¿no? Me parece un disparate. O sea, tú les tienes que convencer mediante una argumentación, que luego ellos te la compran o no te la compran, ¿no? Pero bueno, es la palabra contra la palabra, ¿no? Y me parece a mí que así es como debe ser. Este señor, junto con otros dos de aquella época, pues efectivamente no lo hacían así, ¿no? Por ejemplo, un periódico como El País, que siempre estaba con el tema con Madrid, sobre todo pues con Esperanza, con Gallardón quizás no tanto, ¿no? Pero de repente muy crítico con el gobierno de la comunidad, pero sin embargo con Caja Madrid, vamos a echar el freno. Sí, Me imagino Caja... que era por el parné que luego recibía de esas campañas publicitarias. Bueno, y en por el más caso concreto tenías los derechos del fútbol. Claro, y por más cosas, porque es que Caja Madrid era socio de Canal Plus, era un socio de Prisa, ¿no? Sí. Formó parte del grupo ese que llamaban la fotografía del régimen, donde estaban los de Banca March, ¿no? Caja Madrid y BBVA. En el país eso ha existido. Es decir, hay un caso concreto que era Xavier Horcajo, que publicó un artículo en Barcelona sobre Núñez, sobre cuando era presidente del Barcelona, pues con el tema del fraude fiscal de Núñez y tal. Y a los dos días le echaron. A los 2 días de publicar, porque claro, Núñez era socio del País en el tema de los derechos audiovisuales del Barcelona, ¿no? Y le echaron, pero bueno, el País pues ya nos tiene acostumbrados a esas cosas. Finalmente, no me resisto a preguntarlo, porque es verdad, el tema de Caja Madrid ha sido muy gordo, todo el fraude, toda la gente que ha salido perjudicada, que se ha quedado sin ahorros. Sin embargo, judicialmente el tema, como incluso vosotros habéis llegado a decir al principio de la entrevista, nos ha hecho un poco de manera chapucera. ¿Consideráis que quizás, sobre todo, tal y como afrontó el juicio el juez Elpidio Silva, que quizá él intentó buscar más ese titular de telediario, decir, yo he sido el hombre que ha conseguido meter en prisión a Blesa, en vez de a lo mejor haber ido con pasos más cautelosos, respetando el procedimiento? Juan, yo no lo creo, yo creo que la instrucción del Elpidio Silva se le pueden criticar muchas cosas, a lo mejor pues bueno, la rapidez en algunos casos, pero lo que sucedió es que allí Elpidio Silva lo que tocó es un nervio del sistema, y entonces al tocar ese nervio, pues el aparato del sistema y sobre todo los apoyos que tiene, y muchos, Miguel Blesa, y tenía, porque bueno, ahí está la figura de Alberto Ruiz Gallardón, que hasta hace pocas semanas estaba en el Ministerio de Justicia y controlando, digamos, toda la actuación de la Fiscalía y de lo que la Fiscalía hizo en este caso. Claro, Alberto Ruiz Gallardón era íntimo de Miguel Blesa y hemos comentado hace unos minutos cómo tuvieron que ver mucho en esta lucha de poder dentro del Partido Popular y de muchas de las gestiones públicas del dinero en obras. Aquí tenemos al lado la Plaza de Castilla y tenemos ahí el monolito de Calatrava y lo que ha costado eso a los madrileños y la decisión que adoptó Alberto Ruiz Gallardón cuando era alcalde de Madrid. Pero lo que quiero decir es que a Elpidio Silva se le podrá criticar, incluso está pendiente de una sentencia y bueno, habrá que ver en qué consiste, si se le condena finalmente, pero lo cierto es que tocó un nervio del sistema y los apoyos de Miguel Blesa saltaron a favor de Miguel Blesa. Pero ahora mismo ese procedimiento judicial, que a veces es más rápido, que a veces es más lento, sigue teniendo 2 causas abiertas contra Miguel Blesa. La causa del Elpidio Silva sigue abierta en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, con la juez sustituto que le ha sustituido al frente de este juzgado, y ahí se está instruyendo toda la causa del Banco de Miami, de la compra del Banco de Miami, y luego la causa que se lleva en la Audiencia Nacional, el juez Andreu, por la comercialización salvaje de las preferentes. Y en el día de ayer nos hemos enterado de cómo la Fiscalía Anticorrupción también incluye todo el cobro de este dinero negro de las visas de los consejeros de Caja Madrid, con lo cual yo creo que el rodillo de la justicia está en marcha y espero que actúe correctamente. A mí lo que me parece es que Silva puede tener más o menos encanto personalmente, te puede caer bien o te puede caer mal, puede ser un borde en el juzgado o puede no ser un borde, dicho sea paso, como la mayoría de los jueces,
Pero hay varias cosas. Uno, es un proceso en el que llevan 5 jueces en un año. Bueno, ya van en casi... Sí, porque ha pasado por años, distintos juzgados, ¿no? por el tema de... Pero desde el 17 de febrero estaba parado, ahora en septiembre se ha dinamizado un poco. Es decir, 5 jueces. La prensa es muy crítica con el tema de Fabra, que dicen que llevaba 8 en 10 años. Bueno, en el caso de Silva hay 5 en 18 meses. 5 jueces. Y por cierto, solamente uno, el juez natural, que va un poco en línea con lo que decía Javier. Primero estuvo Toro, que era el sustituto natural de Silva, pero lo quitaron, pusieron a dos sustitutas temporales, y luego pues ahora ha venido una que parece que se va a quedar con la plaza si condenan a Silva. Y me imagino que si no lo condenan también, porque si fuera Silva no volvería, pero bueno. Luego Silva yo creo que ha estado metido en procedimientos muy gordos y nunca ha salido en la televisión, ha salido en prensa. O sea, él cuenta que ha estado en procedimientos de, pues por ejemplo, uno muy importante de un tratante de personas, ¿no? Cabeza vaca o cabeza de cerdo, no sé qué, es un tío que movía... Sí, un gángster. Sí. Un gángster que movía 3.000 chicas en Madrid, no sé cuánto. Pero también ha estado en un tema contra la cúpula de Interior y la tuvo declarando y no lo supo nadie. Es decir, yo creo que en ese sentido no es así. O sea, yo creo sus autos están fundados, porque el auto de prisión tiene 30 páginas. Hay gente que le condenan con 4 líneas. Y por robar una caja de naranjas, ¿no? Porque aquí, y tú abres claro, es que se comparan las cosas declarando 8 horas. Oye, y para eso está el fiscal, pero es que el fiscal no ha aparecido. Porque es verdad, y ya es la última cuestión, que también lo contéis en el libro. Cierto es que el juez Silva inicialmente es reticente a coger este caso. De hecho, en la primer escrito que le llega de uno de los abogados, le pide que lo fundamente más, y temporalmente lo deja, digamos, lo deja judicialmente, archivado de manera temporal, ¿no? Sí. Y es cuando aparece en todo el escándalo de Díaz Ferrán, cuando él nuevamente se da cuenta y dice, oiga, que esto venía en la denuncia primaria, ¿no? Que realizó el sindicato de Manos Limpias. Eso es muy importante porque, claro, la acusación que ha llevado la Fiscalía contra el juez Elpidio Silva se fundamentaba en que Elpidio Silva desde el primer momento, digamos, tuvo un interés especial en el asunto y digamos que prevaricó desde el primer momento que se hizo cargo del caso de Caja Madrid de Miguel Blesa. Y tú lo has señalado, es que está perfectamente documentado, y yo creo que eso es una de las bases de su defensa en el juicio que ha tenido, pues que él en un primer momento se quiso quitar el asunto de las manos y que incluso pensó que se podía acumular todo en la Audiencia Nacional con el juez Andreu, que ya estaba tramitando la querella de Unión, Progreso y Democracia, y fue la Audiencia Nacional quien le rebotó el caso y le obligó a instruir el tema de Caja Madrid. O sea que él no tenía ningún interés personal en el asunto y que se lo quiso quitar de encima, y con lo cual su primera voluntad desde el primer momento era no encargarse de esta cuestión. Claro. Y de hecho cuando luego Manos Limpias propone la ampliación de la querella por el tema del Banco de Miami, bueno, inicialmente lo acepta, pero luego lo pasa otra vez a reparto y el decano se lo vuelve a mandar a él. Y en cambio Manos Limpias propuso también abrir una investigación por el tema de Martín Safadesa y él dijo que él no podía hacer una causa general contra Bankia. Es decir, que yo creo que lo que se han dicho muchas barbaridades. Aquí hay alguien que está gastando muchísimo dinero en la defensa de Blesa, porque son todos los autos procesales, o todos los autos procesales que hay, todos los recurren en reforma y en apelación. Y en apelación, todos. O sea, la defensa de Blesa no hace nada, no aporta nada. Todo lo recurre. En reforma y en apelación, todo. Con lo cual es un filibusterismo procesal tremendo. Es tremendo. Claro, y tú te encuentras a un juez en su juzgado, en un juzgado que están todos peleados, la secretaria, no sé qué, tal, y se hace muy duro trabajar. Se hace muy duro. Pues Luis, Javier, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una excelente, digamos, retrato de cómo ha sido el mandato de Miguel Blesa. Y bueno, aparte de agradeceros vuestra visita aquí, pues recomendar a nuestros lectores que vayan a la librería y compren este libro de Miguel Blesa, que creo que se van a empapar muy bien pues de todas las fechorías que ha hecho este señor al frente de la caja.
Muchas gracias a ti, Juan, y a Periodista Digital. Vale, un placer.